como músico también me preocupa todos los asuntos visuales, pero también todos los asuntos políticos, todos los asuntos sensoriales, como también todos los asuntos filosóficos. Intentamos pues que nuestro proceso formativo sea eso, una pregunta que integre muchos saberes, para que podamos tener una dimensión y una redimensión del mundo. Es desde ahí que cada una de las decanaturas propone un ejercicio que se llama el PFI. Eso que empiezan ustedes a escuchar y a vivir desde el principio de semestre. Y que básicamente es una estrategia pedagógica que deviene en prácticas didácticas y que tiene unas temáticas específicas cada semestre. Este semestre estamos continuando con las estrategias que planteamos el semestre anterior con el ejercicio del PFI diversos, porque se nos ocurre poner en escena una situación que vivimos todos los días, y es que aquí confluyen todos los territorios, no solamente nuestros territorios geográficos, sino también otros territorios ideológicos, estéticos. Por lo tanto, una conversación en la cafetería o un trabajo de ensamble es la unión de muchas cosas, pero más allá de hacer una colcha de retazos, es la conversación que puede emanar entre el metal, el punk, los llanos, la costa, ¿sí? Pero también entre la religión, la espiritualidad, entre muchas otras cosas. Por eso, diversos. Este semestre, este ejercicio de diversos se redimensiona bajo el título de memoria y topofilia, entendiendo estos dos asuntos como dos conceptos fundamentales con el cual nuestro ejercicio formativo puede proyectarse a la comunidad. Y es entender que nuestras creaciones, que nuestros ejercicios académicos, los resultados de aprendizaje de las unidades de formación hacen memoria de lo que le pasa a ustedes. Y que si bien nosotros en muchas instancias nos movemos en el mundo de las economías naranjas y obviamente saldremos a trabajar en chisgas y en un montón de cosas, no se puede perder el horizonte de que somos creadores de memoria y que nuestra música, independiente de su género, es la huella de lo que pasa en nuestro contexto, de lo que pasa dentro de nosotros. La lucha contra nuestra familia, la lucha contra el Estado, la lucha contra un montón de inconformidades y de indecisiones. Es la música para nosotros, pero es el arte en general que se convierte como posibilidad de memoria. Y entendemos la topofilia como el ejercicio de dejarse tocar y permear por los diferentes territorios. La topofilia, desde lo que plantea Carlos Mario Llori, recuperando un montón de teorías orientales, sobre todo desde la arquitectura, se plantea como el amor por el territorio, pero yo no puedo amar lo que no habito. Entonces, si hablo de Colombia, si hablo de Antioquia, si hablo de Envigado, va más allá de los clichés del uso de una ruana, de un carriel y de muchas otras cosas, sombrero volteado. Va más allá de eso, va también en los olores, las texturas de la calle. El centro como tal es un lugar que se ha convertido en un espacio desconocido para nosotros porque ya no lo habitamos. Entonces no hay topofilia. Y si nuestro centro de discusión, en la mayoría de los casos, está dentro de las músicas populares urbanas, hay que habitar lo urbano, hay que caminar el centro, hay que volver a la noche, ¿sí? Hay que volver a los bares, hay que consumir cultura, hay que consumir ciudad. Ese es el ejercicio que estamos haciendo hoy. Y por eso hoy tenemos dos invitados muy especiales, ¿sí? Que nos acompañan de otro lugar más fantástico todavía, ¿sí? Ella es Luz Danelia Guarín, gestora social, voz de la Casa Museo de la Memoria. Dirige un lugar bien bonito, pero ella nos va a contar ahorita una asociación bien especial, ¿sí? Asfadesfel, ¿sí? Bien bonito ese lugar, ¿sí? Entonces, desde su experiencia personal, desde su topofilia, desde su habitar un montón de cosas, vamos a
a escuchar la magia de su experiencia. También nos acompaña Simón, líder de investigación de la Casa Museo. Simón, doctor en ciencias políticas, pero también con un recorrido por el mundo de la filosofía bien interesante. Es la voz de la investigación y la proyección de la Casa Museo de la Memoria, con el cual vamos a hilar una conversación alrededor de algo que está tomando mucha fuerza, y es el asunto de la memoria histórica. Y vamos a tratar de escuchar un poco sobre eso. Y tendremos también la posibilidad de ver el trabajo de algunos de sus compañeros que se han dado la posibilidad de hacer memoria histórica desde el arte. Danelia, empecemos contigo. Cuéntanos qué es esa asociación tan hermosa. Y bueno, ya nos vamos metiendo más por otras cositas y nos irás contando otros escenarios. Sí, eso es para ustedes, muchachos. Dale, tranquilo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Luz Danelia Guarín, como lo mencionan, he sido invitada. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio a compartir experiencias vivenciales de nuestro vivir y de nuestro trabajo social como víctima del desplazamiento forzado. Llegué en el 2001 a Medellín, una mujer campesina, madre de 8 hijos. Salí con 7 hijos por el hecho victimizante de desplazamiento a causa de múltiples violencias que se vivieron cerca a nuestra familia, y también pues la zozobra que nos generó el conflicto armado en los territorios campesinos del oriente antioqueño, que muchos lo habrán escuchado, si lo investigan y lo van a conocer más a fondo. En el museo también encontramos muchas historias de esas. Llego a esta ciudad que no era nuestra, que no me pertenecía, e estuve unos 4 años, digamos, buscando ese nido, como ese nido de refugio donde quedarme. Y luego, frente a unas necesidades muy sentidas que se viven de esta situación, fue el desarraigo, la pérdida de lo que teníamos, la casa, todo lo que teníamos. Y además de eso, las afectaciones psicológicas que tuvimos, la desintegración familiar, el tema de restablecimiento de esos derechos, como el tema de la educación y la salud. Me tocó vivir toda esa situación en esos 4 años. Y en el 2005, debido a esas necesidades, vi otra necesidad de formar un grupo para trabajar estos temas de restablecimiento de derechos de la población víctima que había llegado a la ciudad. Porque me preguntaba, si eso me pasa a mí, que me muevo, que camino la ciudad, ¿qué le pasará a otras familias que llegan? Y empecé a buscarlas. Me empecé a juntar con ellas, quizás hasta en la misma calle las ubicaba y tomaba nota, y bueno, la primera citación nos reunimos 45 familias o 45 personas pues de hogares, y conversamos sobre eso que estábamos viviendo en ese momento, cómo lo estábamos viviendo, y empezamos a tejer como esas propuestas o esas necesidades que íbamos a hacer, y nos propusimos en conformar una organización que se llamó Asociación de Familias Desplazadas en Busca de Felicidad. Y a muchos les ha parecido bonito, sí, porque nosotros en medio del dolor y de la tristeza y de toda la desesperación que se vive cuando uno pierde todo, ¿cómo buscábamos felicidad nosotros? Era desde la juntanza,
desde el conversar con el otro y la otra, cómo nos podíamos escuchar, y eso a nosotros nos servía para sanarnos, porque nosotras teníamos diferentes historias y múltiples hechos de violencia que se habían vivido en los hogares, y a eso le sumamos ese tema de la violación a nuestros derechos como población víctima, donde nos miraban diferente, donde éramos discriminadas, donde nos señalaban porque si éramos de zonas donde había guerrilla nos llamaban guerrilleros, si éramos de zonas donde habían paramilitares, no hacían parte de los paramilitares. Resulta que nos propusimos a seguirnos encontrando para buscar solución a esos problemas. Entonces yo recogía como esas iniciativas y esas necesidades de la población y las llevaba a la institucionalidad con propuestas, con derechos de petición. Fui ese lazo y esa juntanza no solo de las organizaciones, sino también de la institucionalidad para que conociera lo que estaba pasando con esta población en específico, que era la población desplazada, porque en ese entonces solo hablábamos de desplazamiento forzado. Hay una cosa muy bonita que mencionas ahí, es lo de la juntanza. Es como si nosotros los seres humanos no perdiéramos esa necesidad de estarnos juntando con los otros, y sobre todo con los otros que compartimos o un dolor o una angustia. En el sur del país, las comunidades del Caquetá, por ejemplo, tienen una cosa que se llama la tulpa, y son 3 piedritas con una olla donde la gente se junta a hacer un café, a hacer una aguapanela o a hacer una sopa y a conversar mientras se cocina. Y ellos lo llaman así, la juntanza de la tulpa. Es bien bonito eso. Sí, son ejercicios sociales y comunitarios que se van creando a través de una necesidad. La necesidad era de hablar de esos derechos de la población desplazada, que fue acogida con la ley 387, y solamente hablaba de eso. Bueno, formamos ese grupo, nos seguimos reuniendo cada mes, nos encontrábamos, ya citábamos a la institucionalidad para que llegara, y pues se fue creciendo tanto el grupo que a nosotros nos prestaban la institución del Minuto de Dios, un salón, y no cabíamos, entonces nos prestaban la capilla, y allá nos reuníamos hasta 100 o más personas en esos espacios. Entonces ya se fue creciendo como esa necesidad de uno hacer como esa gestión más amplia. Dije, no, aquí tenemos que hacer una caracterización. Caracterizamos 120 familias frente a unas necesidades principales que se tenían, que era el tema de la salud, la educación y la vivienda. Encontramos que los resultados pues fueron, mejor dicho, pésimos, porque la mayoría no tenía restablecidos sus derechos y no veían la solución. Entonces empezamos a trabajar esa gestión, salen los programas de vivienda nueva y usada en el 2007, y bueno, ahí se lograron vincular varias familias haciendo este proceso de postulación, y muchas de estas familias ya son reubicadas en otros lugares y han recibido pues la vivienda usada, que algunas se quedaron en el territorio, en la comuna 3 Manrique, donde habitamos, porque allá llegué y allá me quedé. Bueno, Simón, cuéntanos, conectando esto que nos está contando Danelia. Acá en Envigado, pues uno supondría que la gente de la comunidad conoce de sus lugares, que la gente por estar estudiando acá en nuestra institución conoce de sus lugares, pero uno a veces se va a citar con los estudiantes en otra parte y pregunta, bueno, ¿pero en qué parte? No, por eso, en otra parte. Por eso, profe, ¿en qué parte? No, en la casa otra parte. Ah, hay una casa que se llama otra parte. En ese orden de ideas también uno hablar del Museo Casa de la Memoria también es igual. De pronto lo he escuchado, pero ¿qué es eso? ¿Dónde queda? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es tan importante estos testimonios como los de Danelia para ustedes?
Gracias, profe, y gracias pues a ustedes por estar aquí, por escuchar, que creo que es uno de los elementos fundamentales también, es un aprendizaje pues en todo este contexto, cómo escucharlas a ellas, a ustedes mismos en esa construcción. Por eso me pareció muy afortunado que comenzara Luz Danelia, porque ella, y lo veníamos hablando antes de iniciar, fue partícipe de todo este proceso que les voy a contar. El museo surge como un espacio exigido, quizá propuesto en el marco de Justicia y Paz hacia el 2006-2007, donde se le invitaba a los municipios a generar espacios de memoria en cada uno de esos territorios donde había incidencia pues del conflicto armado. Y eso realmente no fue una directriz, una orden vertical de administraciones, sino un ejercicio de acción popular, de colectivos, de víctimas de la academia. Se empezaron a generar unas discusiones, Luz Danelia hizo parte de ellas, que llevaron a la consolidación hacia el 2011 más o menos del museo. Un museo que se pensó no solamente como un ejercicio de instalación, y por lo mismo no es museo de la memoria, sino museo casa, que creo que es precisamente el punto de la topofilia. Es la apropiación, pero no la apropiación de la instalación, no es la apropiación de ese edificio que está ahí en Parque Bicentenario, sino de la memoria como un ejercicio articulado a esa identidad que tenemos, una identidad que no es solo subjetiva, sino colectivizada en la construcción participativa de las memorias. En el 2003 entonces más o menos comenzó pues ya la apertura oficial del espacio, y en el 2015 pues ya se decretó pues desde el Consejo nuestra existencia, y desde entonces lo que estamos haciendo es explorando desde 3 líneas particulares todo ese desarrollo que podemos hacer de la activación y localización de esa memoria. En una línea investigativa, cómo visibilizamos esas formas de apropiar de esa memoria, que en relación con la memoria histórica es muy particular y es algo que me parece importante compartirles hoy. En general, si ustedes van a un museo de memoria en Chile, por ejemplo el Museo de Memoria y Derechos Humanos, si van al Museo de Memoria, por ejemplo, en España de la dictadura, o si van, por ejemplo, al Museo de Memoria en Berlín de las víctimas del Holocausto, todos son museos sobre cosas que pasaron. La particularidad nuestra es cómo hacemos un ejercicio de memoria que no se limite a lo memorístico, a lo memorial. Cómo hacemos un ejercicio de memoria de algo activo, de algo continuado. Por eso, la participación de estas líderes en el proceso es fundamental, porque son las memorias vivas, y no solamente de ellas, sino el involucramiento de todos nosotros, desde la comunidad académica, pero también desde ustedes como estudiantes, pero también desde sus entornos, familias y demás, porque en el fondo se trata de una comunización de esos procesos hacia unas memorias futuras. La memoria histórica no es solamente un ejercicio de archivo y de contar, sino que es un ejercicio de apropiación y cómo yo genero, claro, eso que decía Elizabeth Yellen, la identidad, una lucha política por la memoria, sino también, como decía Paul Ricoeur, una identidad narrativa, unas formas de contar que nos permitan a nosotros explorarlas. Así, las 2 otras líneas fundamentales de la misión del museo, una pedagógica, y es cómo estas cosas que pasaron están enmarcadas en 2 ejes fundamentales definidos por la ley de víctimas: la reparación simbólica, cómo reparamos, y ahí el arte es fundamental, un ejercicio, un medium para expresar cosas que a veces las palabras se quedan cortas o que ni siquiera serían atinadas, y la no repetición, 2 elementos fundamentales pues de cara a ese proceso pedagógico. Y el elemento curatorial, que a diferencia entonces, con todo este contexto de un museo clásico que sería artístico, objetual, de instalaciones, lo que busca hacer y generar dispositivos, a veces y muchas veces descentralizados, que activen las memorias
y con base en ellas se pueda replicar y generar ese eco en todos los territorios. Entonces, fundamental de cara pues como a lo que queremos presentar hoy desde el museo, no es la memoria el edificio, no es la casa ese edificio que está allí, es realmente la participación, vinculación y replicación de estas discusiones en cada uno de estos contextos. Dijiste dos cosas fundamentales, eso del edificio, toda estructura si no tiene una apropiación de la comunidad, pues es un pedazo de cemento. Pero cuando la gente se apropia de los espacios toman vida. A veces no la vida para la que fueron diseñados, pues el Parque de los Pies Descalzos se diseñó para que los altos ejecutivos sacaran sus piececitos blancos cuando estaban muy estresados ahí después de las reuniones, y se terminó convirtiendo en un confamita. La gente se apoderó de él, necesitaba espacios de encuentro y otro asunto que tocaste es la necesidad de narrar. Y cuando uno piensa en términos pedagógicos, en términos investigativos, siempre llega al punto de la gente tiene que tener espacios para contarse y para contar. Hace unos años, nuestra institución, dentro de otra estrategia que se llama el PPI, hicimos un trabajo alrededor de el arte como posibilidad de resiliencia, ¿sí? En latín existe un término que se llama igitur, que hace referencia a las consecuencias de las cosas, pero nosotros jugamos con la palabra consecuencias, jugando en consecuencias, es decir, lo que va a seguir, ¿cierto? Con lo que sigue, con lo que deviene. Y sobre eso hicimos un documental en donde contamos las experiencias de algunas personas que haber tomado el camino del arte les salvó la vida o los llevó por otro sendero. Pero ahorita con lo que hacen memoria viva del conflicto en el que estuvieron inmersos. Listo. Vamos a ver el teaser. El uno, Camilo, por favor. Vamos a ver el teaser de este documental. Está a disposición de toda la comunidad pues, si lo quieren ver completo, ¿sí? No te reproduce. Yo quiero ser profesora y si no llego a ser profesora, quiero ser bailarina. Si no soy bailarina, soy fotógrafa. Si no soy fotógrafa, soy presidente de la República. Y si no soy presidente de la República, puedo buscar cualquier trabajo que me pueda complacer con lo que yo quiera hacer. Sí, voy a ser muy feliz. Bueno, la escuela es un proceso que si estás en ella te ayuda pues como a superar, no a decir que estoy en la escuela y se me olvidó todo lo que pasó, no, pero sí es un proceso de mantener tu mente ocupada, de interactuar con otras personas y de alejarte un poco de ese espacio de tristeza, ¿cierto? Y como empezar a sanar. De hecho, pues a mi parecer, el arte juega como ese eje principal para poder haber una transformación en un territorio que ha sido tan golpeado por el conflicto. El miedo, pues yo ya no tengo tanto miedo como antes, yo ya no vivo con miedo. No, yo no vivo con miedo. Danelia, hay una cosa súper fuerte
y es retomado por muchos elementos académicos, y es el miedo. El miedo, que es lo que coarta como nuestra potencia de obrar, nuestras ganas de hacer cosas en la vida. Esta juntanza le quita el miedo a uno. De todas maneras, todos en algún momento somos desplazados de algo, pero somos desplazados con derechos. Ustedes se han desplazado y carentes de un montón de cosas. ¿Se pierde el miedo en algún momento o el miedo es una cosa latente que sigue todo el tiempo ahí? No, el miedo lo vamos distrayendo en otros espacios. ¿Qué tal que siguiéramos con miedos? Hay momentos de miedos y hay momentos, pues que hay gente que dice que no, yo no siento miedo. Llegará en algún momento o instante puede sentir el miedo. Y hay un dicho que dice que es que el miedo no tiene calzones. Entonces, yo creo que a todos nos puede causar miedo cualquier motivo que genere miedos. Si a ti te llega un grupo armado a la casa, armados, preguntan por alguien, tú vas a sentir miedo. Y eso pasamos nosotros. Además de esos miedos que traíamos de lo que vivimos, lo rompimos como ese hielo de miedo en la juntanza, en el encontrarnos. En ese caminar de encontrarnos, logré encontrar otras mujeres y otros hombres víctimas del conflicto, que los invité a ser parte de otro proceso, que era el proceso de participación e incidencia política en otros espacios. Y como el compañero nos estaba hablando, esos procesos inician desde esa juntanza, porque entonces nos buscaban porque estábamos juntos y se llevaron procesos de memoria o procesos de encuentro y de sanación que nos decían que nosotros como víctimas, qué queríamos para la vida. Y ahí pues nosotros le apuntamos a ese tema de la memoria. Yo he sido una que he conservado mucho el tema de los archivos de derechos humanos. Por ende soy custodia de esos archivos de derechos humanos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá. Hemos tenido visitas porque les parece importante que esos archivos que yo he conservado, que fueron hechos a mano, la caracterización de las familias, yo no tenía un formato específico para hacerlo, nosotros lo hicimos. Y esos archivos los conservo en mi casa. En el 2011 nosotros trabajamos esos años participando y haciendo incidencia en otros espacios de ciudad y de la comuna en la planeación. Ahí logramos vincular el tema de desplazamiento hasta el 2010 y en el 2010 sacamos recursos de presupuesto participativo y conformamos una organización de segundo nivel que se llamó Asolavidi, Asociación de Población Desplazada, Ladera, Vida y Dignidad, porque buscábamos que las personas que vivían, pues la mayoría vivíamos en las laderas de Medellín y lo que buscábamos era la defensa de la vida y buscábamos la dignidad para todos. Ese proceso ha seguido trabajando con los foros de memoria, que los trabajamos cada año, vamos para el 14º foro, ahorita creo que el 29 de noviembre, los vamos a invitar para que vayan. Es un foro donde nosotras trabajamos temas específicos frente a, digamos, a esas coyunturas políticas también que se van trabajando, todo el tema de paz y ahorita pues el tema de la reconciliación. Nosotros trabajamos todos estos asuntos desde la necesidad que expresan otras víctimas, no soy yo, somos unos colectivos que nos hemos juntado, trabajamos la escuela de paz territorial, trabajamos el tema de la memoria y hemos hecho algunos registros de ese
proceso de ese trabajo que tenemos y lo llamamos Memoria Itinerante, que es una galería. Y desde ahí pues se han tenido esas propuestas en cuenta para la construcción de este museo. Como lo contaba el compañero, nosotros hicimos parte de esos procesos y nos decían que queríamos, nosotros decíamos que era muy necesario trabajar sobre la memoria porque nosotros también queríamos saber la verdad. La verdad que en ese entonces nadie la podía contar, nadie podía hablar ni hablar de paz, ni hablar de memoria, ni contar la historia, y ahí es donde nos hemos encontrado con múltiples organizaciones que vienen trabajando el tema de la memoria de distintas formas, y por eso el museo también es pionero en este país sobre esas distintas formas de contar lo que ha pasado en este país. Y en Medellín está el arte, está la cultura, como desde el canto también los grupos artísticos han trabajado esta memoria para poder expresar lo que han sentido. Eso también es archivo. Cuando tú mencionas los archivos, inmediatamente a uno se piensa en documentación. Hay muchas formas de archivo. Armando Silva plantea que el álbum de fotografía de la casa es un archivo histórico bien importante para la memoria de cómo fueron nuestros rituales de paso, la primera comunión, la confirmación, ¿sí? La cuestión está también en cuando esos archivos se pierden. En el caso de los desplazados y de los excluidos, cuando tienen que salir y pierden sus fotos, pierden sus álbumes, pierden sus cartas de amor, ahí sí hay que volver a empezar de cero. Los archivos oficiales son una cosa, pero los archivos de los excluidos, es decir, de la gente, termina siendo más importante. En Medellín había un barrio que se llamaba El Chumbimbo y oficialmente en los registros oficiales no existió. ¿Sí? Eso solamente desde que Tyrone Moore regaló el lote para la iglesia, entonces habían vecinos muy desagradables, zapateros, negros, sirvientas que vivían en la parte de atrás de esa manga. Entonces hubo que sacarlos de ahí porque estaban, literalmente los archivos dicen, afeando el paisaje, entonces hubo que sacarlos de ahí y con los terrenos con otros terrenos que supuestamente se regalaron, pero mentiras que fue que él los vendió a la iglesia, se creó la Nueva Inglaterra latinoamericana, que es lo que conocemos hoy como el Centro Comercial Villanueva, donde ahora sí vivían personas de bien y ahora sí hay una memoria y un registro del barrio, ¿cierto? Siempre hemos tratado de blanquear la historia para que sea una historia contable y bonita, pero es la historia de los excluidos los que en realidad tienen por contarnos lo que pasó, ¿cierto? En el caso, por aquí el profesor Botero, Daniel Botero, y el trabajo de la quebrada La Yurá en Envigado, ¿sí? De entrada ya todo el mundo la llama la Ayurá, y no se llama la Ayurá, se llama la Yurá. Y tuvo una relación, como todo el mundo, como en todas partes del mundo, gente que se relaciona con el río. Aquí no tenemos relación con el río, a no ser cuando se nos riega, es cuando nos inunda o cuando huele maluco. De resto el río es una cosa extraña ahí. La cuestión es cuando uno llega desplazado a la ciudad y trae ese río todavía encima, aquí donde lo encuentran. Esa relación con la quebrada, con los árboles de fruta, esa relación con el campo donde lo encuentro, ¿sí? Entonces es muy importante el narrar, esta cuestión de narrar, porque cuando nos cuentan, y el arte es un soporte perfecto para eso, la literatura, la música, etcétera, porque nos van a estar poniendo en contexto de esas cosas. ¿Sí? Esa señora que piensa en la medallita de la Virgen del Carmen que dejó en el cajón de la mitad del chifonier que tenía en la pieza de la casa, pero la casa ya no existe, pero existe en la cabeza de ella. ¿Sí? La casa la tumbaron con un cilindro, ya la casa ya no está, pero sigue viviendo en la memoria de ella. Simón, en ese orden de ideas hemos hablado de memoria en varias ocasiones, pero ¿por qué se acuña con ese término de memoria histórica? Seamos muy del orden de Wittgenstein, el valor de la palabra y el valor del significado de ¿por qué memoria histórica y no simplemente memoria? Bueno,
Me devuelvo un par de cositas pues que mencionas que es muy importante, porque también hay una resonancia ahí con la ANA. El museo está en la última parte de la quebrada La ANA. Sí, señor. Antes de que De la otra banda. Antes de que se canalice por toda la playa. Entonces, bien particular esa, pues porque también es nuestro pasado, porque la quebrada Santa Elena, como la conocemos normalmente, es símbolo de Medellín y su historia. Y lo otro que iba a mencionar, que no lo quiero dejar pasar a propósito de la diversidad, es lo que mencionabas de los álbumes, y muy brevemente mostrarles con ello cómo hay un continuum de violencias y digamos todo lo que deriva y redunda en memoria histórica hace parte también no solamente de un conflicto directamente evidenciado y explicitado por el conflicto armado, sino también de otras violencias. Entonces nosotros generalmente hablamos de el conflicto armado y otras violencias derivadas de, como por ejemplo las víctimas, las personas no visibilizadas de comunidades diversas que estarían en un registro de fotos familiares, pero que la familia muchas veces también oculta. Entonces son personas invisibilizadas por completo para las cuales, y eso lo dejo simplemente indicado, la justicia restaurativa no funciona porque no se restaura o no habría que restaurar, nunca han tenido un acceso adecuado, como lo hemos mencionado, digamos, en la garantía de derechos. Mencionaste a Wittgenstein, creo que un autor que ha influido mucho pues, en general en la perspectiva pues, que hemos venido desarrollando, sobre todo en la idea de mundos posibles, en esas formas de vida que se plantean, en esos juegos de lenguaje que se crean, entendiendo que el desarrollo de esas memorias históricas tiene un criterio de objetivación que solo es alcanzable mediante la intersubjetividad. Son las comunidades lingüísticas y los universos lingüísticos generados a partir de esas formas de contar en expectativas, en creencias, en imágenes del mundo, las que permiten la consolidación de creencias con las cuales se puedan hacer cosas. Recordando también el moto que hay en Sobre Certeza de en el principio estaba la acción. Eso es fundamental en la concepción de memoria histórica porque de nuevo la aterriza y no simplemente es un ejercicio de recordar y dejar plasmado, sino de apropiar eso que se recuerda, que lleva a dos consecuencias bastante importantes. La primera es que la memoria histórica no es la memoria histórica, son las memorias desde esa historia. Y la segunda consecuencia es que esa relación entre nuestra historia y la parte subjetiva y la apropiación específica de esas memorias es lo que genera un pluralismo específico con el cual podamos construir colectivamente el conocimiento. Y de ahí la importancia académica e investigativa, que nosotros generemos siempre iniciativas de lo que denominamos investigación, acción participativa, investigación, acción educativa, donde no terminemos contando, diciendo cómo tiene que entenderse la historia, sino viendo cómo esas historias se comunizan y convergen hacia formas de garantías de no repetición y reparación simbólica, pues que son como nuestros pilares, como ya he mencionado. Ahí entra escuchar las otras dinámicas de narrativa, ¿cierto? A veces también es muy peligroso, uno puede terminar romantizando el asunto del desplazamiento y termina siendo peligroso hasta para ellos, ¿cierto? También está el mundo de la música, de las músicas excluidas, las músicas que no se escuchan en Spotify, las músicas que no están en YouTube, las músicas, claro, todos soñamos en algún momento en tener cierto número de reproducciones, pero se nos olvidó que tal vez lo que quisiéramos es que la gente escuche el mensaje de lo que queremos contar o que queremos gritar. De cierta manera, grupos como Masacre siempre ha tenido a viva voz que su nombre, sus letras y su agresividad en el sonido obedece a que no había otra forma de contarle al mundo lo que pasaba en los 80s en Medellín, ¿sí? Las bombas y el sicariato y un montón de cosas. De cierta manera, lo que está haciendo Alcolíricos ahora, pues igual ellos son grupos muy visibles, pero hay otros como ustedes que tienen ese papel de contarle al mundo. Vamos a escuchar un audio
de una compañera de ustedes, se llama María Fernanda, que se dio a la tarea de ponerse un reto, y es explorar un territorio que no era cómodo para ella, y era el mundo del rap, el mundo del hip hop. Y desde la plataforma que le ofrece el mundo del hip hop, tratar de contar lo que ella escuchó conversando con mujeres de San Javier. La Comuna 3 es gigante y nos la resumieron a unas escalas y unos murales y unos recorridos que ya hacen gente que no son de San Javier. Me duele porque yo soy de San Javier. Entonces habla de San Javier, de ese otro San Javier que no es el de las escalas, el Socorro, el Salado, bueno, otras zonas de San Javier. Y es mujeres cantándole a lo que les ha pasado en medio de la violencia, y ella lo hace a través de un rap. Entonces ella hace la producción, hace la letra, consigue un chico pues que hace el asunto del hip hop. Escuchémoslo. Es el 2S. Entre escalas y callejones solo se escuchan rumores de familias asustadas que no paran de llorar. Con sus limitaciones no les dieron más opciones, así que no lo dudaban y empezaban a avanzar. Poco a poco en los barrios ya no sonaban las radios, solo se escuchaba la superación de un despertar. Revolución sin muertos, la violencia no nos vence, y esto los hizo seguir firmes hasta el final. Y ahora más que nunca, después de tantos sucesos, me duele ver el pasado y saber que sigo ileso. Aquellos que ya partieron o a los que aquí siguieron, solo quiero decirles que recordar la historia me hace llorar, viviendo en violencia. No logro olvidar recuerdos de guerra, sin mostrar piedad. Los gritos se oyen en clamor de madres sin paz. antes que las calles se llenaran de arte, la guerra y la violencia las manchaban de sangre. Muertes que expresaban gritos de libertad, una sociedad distinta queriendo otra realidad. Así es la fría urbe donde mueren primero los jóvenes que crecieron rodeados de gatilleros. Persecuciones y bala, la vida que les tocaba. 3 cadáveres fueron encontrados en la Comuna 13 de Medellín a altas horas de la madrugada. Otro día del noticiero, el disparo de un arma, la alarma en las mañanas, los gritos de otra madre triste y desesperada. Marcaba otra noche de otra muerte anunciada. No hay culpables, no hay testigos y nadie sabe nada. Recordar la historia me hace llorar, viviendo en violencia. No logro olvidar recuerdos de guerra, sin mostrar piedad. Los gritos se oyen en clamor de madres sin paz. Recordar la historia me hace llorar, viviendo en violencia. No logro olvidar recuerdos de guerra, sin mostrar piedad. Los gritos se oyen en clamor de madres sin paz. Bueno, esto que ustedes escuchan es algo en lo que hemos insistido, bueno, y a ustedes les contamos también. Cuando hacemos estos PFIs, apuntamos a que sus resultados de aprendizaje pues, tengan memoria de lo que pensaron y de lo que vivieron en clase. Entonces, esto es fruto de la materia de proyectos integradores, en donde ellos, desde la temática del PFI, construyeron unas piezas sonoras, algunas piezas gráficas, bueno, sobre todo sonoras pues por lo que nos convoca a nosotros desde la música, en donde queda memoria. Es que ustedes piensan mucho en clase y reflexionan mucho en clase y se insiste en que la juventud ahorita no piensa y no actúa. No, ustedes sí lo hacen, pues no estamos haciendo memoria de eso. Es decir, no estamos dejando registro.
a veces, y lo hablaba en estos días con el decano y con otras personas, nos está invadiendo el miedo a que el profesor nos diga que es muy pelle lo que hice, o el miedo a que me descalifiquen por mal producido, o el miedo a que me descalifiquen porque no soy un héroe musicalmente. Y ese miedo nos está haciendo quedar callados, y es otra forma de violencia. Yo tengo derecho. O sea, hay veces uno empieza a estudiar música y deja de hacer música. Porque antes no conocía la vergüenza de la desafinación, le gritaba a todo el mundo lo que sentía. Ahora cada vez estamos más escolarizados musicalmente y eso nos lleva también a veces a tener miedo y a quedarnos callados. Sobre esto, también compartirles una experiencia del museo muy interesante que estamos haciendo justamente en este año. Y lo mencionabas y me parece muy afortunado porque en este año lo estamos denominando comunidades de memoria, es decir, cómo estos aspectos identitarios, claro, la música van más allá, son comunidades mucho más amplias, específicamente en Medellín, evidenciadas en 2 géneros particulares, el punk, y de él tenemos un proceso actual que se llama Aula Punk, con Caliche en el 12 de octubre, donde estamos tratando de desarrollar y combinar la pedagogía punk con pedagogías de la memoria. Es decir, cómo todas esas acciones antihegemónicas derivadas de todo eso, desde la música como pilar, pero todas las otras expresiones punk permitieron acciones de resiliencia. Pero también otro de los géneros fundamentales en el proceso histórico de la ciudad, como el hip hop, tiene un proyecto también de investigación que está liderando uno de nuestros auxiliares de investigación que se llama Michael Ney Caído, por si lo quieren buscar, también es artista, que se llama Sonoridades de la Memoria. En ese mismo sentido, como hay un nicho, un ecosistema también de memoria en esas cosas que aparentemente no lo son tanto, que no solamente es el artista, que tiene que ver con los productores, que tiene que ver con los breakdancers, que tiene que ver con los grafiteros y toda esa comunidad que soporta todos esos procesos de memoria. Entonces también invitados a que vean más adelante los resultados de estas investigaciones, sobre todo que creo que hay más cercanía quizá. ¿Cómo vinculas eso que acabaste de contar, ese proceso colectivo de la Casa de la Memoria, Museo Casa de la Memoria, con topofilia? Es decir, esta gente hay que escucharlo porque son los que habitan el territorio, de verdad habitarlo, no estar, sino ¿cómo lo vincularías con la topofilia? Es en, si se quiere, 2 sentidos, porque topofilia podríamos remitirnos como al arraigo que existe y simplemente cómo las personas se sienten o no del territorio, digamos, esa sería una forma más pasiva de revisarlo. Pero creo que lo interesante de estos procesos es que la resignificación de los espacios, la codificación, como decía Lefebvre, también es fundamental. Estos ejercicios musicales, muchos en la 13 con una población que es sistemáticamente víctima de diferentes procesos, sobre todo en el Salado, con lo que hace Zumbatá y otros procesos, tiene en esa resignificación que quizá también la hacen, por ejemplo, con Noche Negra, que no sé si algunos lo han escuchado, una resemantización de la alborada, una toma cultural, un cambio de connotación y por lo mismo de unas personas que les decían, pero usted por qué habla así, usted de dónde viene y demás, se apropian del territorio transformando esas nociones, haciendo lo suyo y eso siendo parte de un ejercicio de resiliencia como un elemento fundamental, una resiliencia que buscamos constantemente generar quizá, pero sobre todo visibilizar. El museo busca de manera muy contundente visibilizar esos ejercicios para que eso sirva, para que eso se replique, para que visibilicemos entre todos los participantes de ese ejercicio de construcción colectiva de la memoria esos alcances, como lo hace pues, las organizaciones de Luz Danelia y Luz Danelia de sus acciones del museo y demás. Ahí te adelantaste con unas cosas que venían ahora, pero de una vez, ese asunto de la invisibilidad, ¿cierto? ¿Quién nos invisibiliza? El Estado, las prácticas culturales, las prácticas sociales, en fin. Pero hay instituciones como ustedes que se encargan de hacer eso, de hacer visible.
El caso del Colegio del Cuerpo en la costa atlántica es un caso tremendo. La experiencia de formar chicos y chicas en ballet y danza contemporánea en espacios marginales. De entrada, pues, pensar que mi hijo va a estudiar ballet y uno bien pobre y con un hijo marica, qué tristeza. Y terminan siendo, pues, desorbitantemente excelentes bailarines y se van por el mundo a contar la historia de su comunidad, desde un ejercicio social como el Colegio del Cuerpo. O cuando se quiso hacer un concierto para un cumpleaños de Bogotá y César lo que hace es crear un concierto pero con los invisibles de Bogotá. Entonces crea un concierto con los músicos de la calle, con los que cantan en los buses y con los que habitan la calle con problemas de drogas. Venga, es que esta gente también ellos también son bogotanos y también tienen para cantarle. Eso fue un chicharrón tremendo, es porque cómo le dejó una razón a alguien que no tiene domicilio para decirle que hay una grabación. ¿Qué experiencias, además de estas que están teniendo, son ese ejercicio de visibilizar a los invisibles? ¿Qué otras estrategias han tenido ustedes para hacer visible eso? Bueno, ustedes, cualquiera de los dos, sí, Simón o Yo quisiera que Luz Danelia, Luzda les contara un poco, porque creo que es un ejercicio muy en esa línea. Esta tierra es nuestra, que es una de las exposiciones pues, que tenemos. Exactamente es eso. Bueno, pues desde el museo tenemos esta tierra nuestra, que es una experiencia de mujeres víctimas de desplazamiento forzado que quisieron hacer o solicitaron una articulación con el museo directamente y con una iglesia para tener un espacio y poder mostrar esa memoria histórica de esas mujeres de la vereda Granizal, ¿cierto? Y yo reconozco muy bien pues como ese proceso de búsqueda de la transformación de los territorios, pero la hemos trabajado desde la historia y la memoria. De igual, Manrique, Comuna 3, viene trabajando continuamente la recuperación de los lugares de memoria. Y esos lugares de memoria o territorios de paz los identificamos desde la llegada, desde la resiliencia que tuvimos en medio del conflicto, cuando era el conflicto urbano, poder apropiarnos y sentirnos de ese territorio y poder empezar a exigir que no son territorios de guerra por la estigmatización que ha tenido Manrique, los de la terraza, los de no sé dónde, pues esos señalamientos que han tenido las comunidades en distintas comunas de Medellín. Nosotros hemos hecho un trabajo arduo porque son muchos años, desde el 2005 vamos caminándole a trabajar la transformación de los territorios, el reconocimiento de los territorios para visibilizar que nosotros no estamos haciendo cosas mal hechas, las estamos construyendo juntos y juntas y articulándonos con otras entidades y organizaciones sociales, universidades para estos procesos. Tenemos la Casa Luis Ángel García en La Honda, un espacio recuperado por las comunidades que se asentaron allí, porque allá llegaron muchas comunidades de Urabá y ellos se asentaron allá armando su casa, su rancho de plástico y de cosas reciclables, igual que estas mujeres de Granizal. Entonces yo tejo como esa historia de unas y otras mujeres y organizaciones sociales que hemos querido visibilizar estos procesos de memoria desde la resistencia y la resiliencia de las mujeres, porque la mayoría de procesos está encabezado por mujeres,
Madres de la Candelaria, mujeres buscadoras, que son las que buscan sus seres queridos. Ellas han hecho historia también en su vida, en la búsqueda de sus seres queridos. Y ahí está, en el Museo de la Memoria también se han venido trabajando y se tienen exposiciones sobre estas situaciones que es una de las más, digamos, más dolorosas, porque cuando un ser querido desaparece no cesa ese dolor hasta no encontrarlo. Y muchos solo conservan la esperanza, porque un ser querido que ha sido arrojado a un río, a una represa, nunca se va a encontrar. Por eso las víctimas han buscado esa reintegración a la búsqueda, con la unidad de búsqueda, con los informes que se han entregado también a la JEP. Entonces, nosotros seguimos caminando y seguimos luchando para visibilizar los procesos. Y esas historias están quedando. ¿Para quién? Para aquellos que no la conocen, para aquellos que no han oído ni la han vivido. La importancia es generar esa conciencia en el otro para que esto no se repita. Porque lo que hemos vivido las víctimas y no solo las víctimas de desplazamiento forzado, sino de esos otros hechos victimizantes, siempre es buscar la verdad. Y para buscar la verdad tenemos que contar la historia y tenemos que saber qué pasó, por qué pasó. Y a veces nos señalan que porque estamos en procesos de paz, que es que estamos de un lado o del otro. Y no es así. Nosotros lo único que buscamos es esa verdad para dignificar también a las víctimas, de que encuentren a sus cuerpos, porque muchos comparecientes lo hacen y están contando y entregando cuerpos que han sido enterrados en fosas comunes, y se sigue buscando, la resistencia se sigue, porque en la escombrera lo seguimos trabajando. Y eso es historia de este país, eso no es un cuento inventado, es una historia que todavía sigue haciendo resistencia desde la lucha de las organizaciones sociales. Resistir y crear, dice por ahí una canción. Simón, ¿ibas a decir algo? O si no, te pregunto algo. Brevemente, porque escuchando a Luz Danelia también quiero pues también mostrarles cómo no solamente la invisibilización quizás es de cosas estructurales como etnia, orientación sexual y demás, sino que incluso nosotros a veces invisibilizamos cuando decimos 9 millones de desplazados. Pues es una invisibilización en la medida en que deshumaniza por un lado, pero por el otro también como que pierde la dimensión. Entonces la tarea titánica que hace el equipo de mediación y gestión de sala, que hace Luzda, es desnaturalizar esas cosas que se vuelven paisaje y que de nuevo quiebran el ejercicio de memoria histórica porque se vuelven un dato. Entonces darle rostro a la verdad, darle rostro a la memoria, darle rostro a esas personas, volverlas a humanizar, dejar de ser números para convertirse en hermanos, familiares, hijos, es también fundamental en la visibilización, porque es la cercanía y es la compasión que deberíamos sentir, independientemente pues que fuéramos víctimas directas, indirectas o lo que sea. Bueno, dos cositas para ir cerrando. Ahorita en la búsqueda de que la juventud nos escuche y nos cuente, pues el PUN y el mundo del hip hop está ahí presente. Pero ¿hay algún ejercicio que tenga que ver con, por ejemplo, las músicas tradicionales? Pues toda esta gente que llega del campo y llega a la ciudad y encuentra pues lugares como el Parque Bolívar, como el Parque Berrío, y hay una juntanza ahí muy interesante alrededor de la música parrandera, y va más allá de sentarse a tomar aguardiente,
es una transfiguración del territorio tremendo. Uno está en el campo, literalmente cuando está con ellos. ¿Hay algún espacio desde la Casa de la Memoria para esas músicas tradicionales? 1. Y 2, pues, como se nota en mi cuerpo, me interesan mucho las cosas alimenticias y hay una juntanza con ustedes que tiene que ver con las empanadas. Contanos un poquito de eso, en el orden que quieras, cualquiera de las dos. Listo. Las han habido y pues se volverán a reactivar unas mesas étnicas, específicamente con el apoyo de la corporación Yemayá Hinojosa, que pues trabaja sobre todo en el tema afro, pero que también vincula en esa mesa a diferentes grupos indígenas que también hacen parte de nuestra historia, que va tanto hacia los sonidos, los saberes ancestrales derivados, que no solamente son, digamos, sonidos, son formas de vida en términos de, pues, un alabado no es simplemente un ritmo y ya, sino que es toda un ritual, toda una historia y un conocimiento. Y en tanto las otras exploraciones de quizá músicas más tradicionales, andinas quizá y otros tipos, también las exploramos o las tratamos de potenciar a partir de la línea de estímulos. Entonces, en este año específicamente tuvimos un estímulo en composición musical, cuyo resultado será una visibilización, una composición que relacione toda esa memoria también articulada a lo sonoro, que recurrentemente estamos tratando de potenciar, reivindicar con una serie de conciertos que vamos a tener en el CRAM, que les invito pues a que miren en redes cuándo son, y otros dispositivos, un dispositivo específico de activación de memoria donde esas canciones sí son protagonistas. En cuanto a las empanadas, Cine y Empanada es una estrategia de gestión cultural pues que ya lleva mucho tiempo y que nos hace muy felices mantenerla, y que tiene que ver con la apropiación también del parque, porque claro, más allá de que, como les he insistido, el museo no es el parque también hace parte de una apropiación territorial fundamental. Entonces, cada jueves cada 15 días tenemos una programación de cine donde el premio por asistir y apropiarse con nosotros del parque son unas empanadas. Entonces, invitados. Es muy simbólico eso de la empanada, se han hecho iglesias y es un convite. Comer empanada es un convite. Bueno, vamos a ver ahorita otro trabajo de acá de uno de sus compañeros, Juan Diego Olano, que hace un arreglo de un tema de Luz Marina Posada, que desde esas músicas tradicionales se ha dedicado a cantarle a la memoria histórica dolorosa de este país, ¿sí? El cuento de Nunca Acabar de Luz Marina Posada en versión de Juan Diego Olano. Ojalá fuera un mal sueño que se acaba al despertar, un cuento que nunca nadie pudiera contar, el de un lugar donde parece que habita el peor villano que crear pudiera.
imaginación que se ha empeñado en robarse los colores y encerrar el brillo del sol en un cajón, que a las manos pequeñas las convierte en mendigas y hasta pone moridazas que ahogan las sonrisas. Eso en sus días buenos, cuando está generoso y no quiere ser cruel, porque en sus días malos a la vida que nace le prohíbe crecer. Que a las manos pequeñas las convierte en mendigas y hasta pone moridazas que ahogan las sonrisas. Eso en sus días buenos, cuando está generoso y no quiere ser cruel, porque en sus días malos a la vida que nace le prohíbe crecer. Ojalá fuera un mal sueño que se acaba al despertar, un cuento que nunca nadie pudiera contar. Ojalá fuera un invento perverso que solo existiera en la imaginación, en que a los trompos, las muñecas y las hadas tiene condenados a vivir en un rincón, el que entona un arrullo que nadie quiere oír y al ritmo de las balas puede conseguir que los niños duerman sin querer dormir y su corazón calle, queriendo latir. Bueno, abrimos un espacio para quienes quieran hacer una pregunta, unas preguntas, algún comentario a nuestros invitados. Eli.
Gracias, Eli. ¿No? Bueno, este código, por favor, lo escanean para que nos cuenten y hagamos una dialéctica también sobre el evento. Mil gracias. Y vamos a cerrar pues con los Danelia. Pero antes de darte la palabra, quiero darles las gracias en nombre de la institución, para que sigamos además tejiendo cosas juntos, sigamos escribiendo historia juntos. Mil gracias. Bueno. Danelia. Gracias. Bueno, no tengo más que agradecerles a ustedes también por la escucha, por la invitación que me han hecho, y al Museo de la Memoria por tenerme en ese espacio como mediadora, donde sigo tejiendo no solamente en mi territorio, sino tejiendo esa memoria y esa historia con otros públicos como son las universidades y organizaciones sociales, colegios, donde tenemos la otra oportunidad más amplia de ampliar ese círculo de la memoria y de la historia, porque desde la historia se van creando las distintas formas de expresión, ¿cierto? Y conociéndonos más, aprendemos más. Muchas gracias a ustedes por todos. Y qué pena. Gracias a ustedes también, muchachos. Muy chiquitico, invitarlos a la carpa del museo en Fiesta del Libro. Arranca, ya están allá montándola, arranca mañana, entonces bienvenidos y bienvenidas todos a esas activaciones. Es un brochazo inicial y allá se dan cuenta un poco cuáles todas las actividades que hacemos. Un abrazo bien bonito a Daniel y a Wilgen y todo su equipo que nos colaboraron. Camilo también, obviamente. Feliz día para todos.